Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estaba recordando, Germán, buenos días, sobre lo que ocurrió en 2017, justamente en abril de 2017, cuando ustedes recibieron una sentencia como miembros de la Comisión Anticorrupción por un proceso que les puso Carlos Poli, entonces Contralor del Estado, por una denuncia que hicieron ustedes que tenía que ver con la venta con sobreprecio de los terrenos del Aromo, donde se iba a construir la famosa refinería del Pacífico. Buen día. Buenos días, Milton. Un saludo a la audiencia. Efectivamente, en el mes de febrero del año 2016 nosotros presentamos la denuncia referente a la adquisición por parte del Estado de lo que eran o son los predios de la posible construcción del Aromo. Esos predios tenían un valor catastral de alrededor de 250, $280,000. El Estado pagó 10 millones de dólares y entonces era evidente que había un sobreprecio y pusimos la denuncia correspondiente en fiscalía. Previamente, en el mes de septiembre del 2015, también habíamos puesto la denuncia referente a la construcción con sobreprecio de la hidroeléctrica Manduriaco. Y decíamos ya de manera pública que lo que estaba ocurriendo en el país es que no había un contralor que ponga orden a este tipo de circunstancias en donde la obra pública se volvía simple y llanamente un instrumento para asaltar los recursos del país y del pueblo ecuatoriano. El señor Poli aprovechó que en el primer caso, es decir, en el de los terrenos del Aromo, había sido esa denuncia archivada por parte del fiscal de aquel entonces, y además este fiscal señaló que era una denuncia de carácter calumniosa. Se aprovechó de aquello porque sabía que la comisión estaba detrás de Poli, teníamos información de otros temas y nos llevó a un juicio que ágilmente fue tramitado y que la jueza Karen Matamoros llegó a la sentencia el 20 de abril del 2017, ordenando la prisión de 1 año de los miembros de la comisión y el pago de una serie de multas. Ese es el entorno. En esa misma, en ese mismo día, 20 de abril, usted se acordará, Milton, que como un acto generoso, entre comillas, el abogado de Poli, el doctor Ulloa, inmediatamente al conocerse la sentencia dijo, retiramos los cargos y ya se ha hecho y se ha cumplido con la ley. Una forma de intentar humillar no solo a la comisión, sino a la inteligencia de este país, que sabía desde entonces que Poli estaba al servicio de oscuros intereses. Y de demostrar grandeza, además, grandeza, como usted dice, entre comillas, generosidad, desprendimiento de una persona que en ese entonces ostentaba no solamente un cargo importante, sino un poder importante. Desde luego que sí, pero este es un asunto que ha debido correr mucho tiempo para que quede claro que Poli no era sino el contralor de los intereses del gobierno de turno y de las empresas extranjeras que habían venido supuestamente a hacer obra pública y que de hecho lo hacían, pero que se llevaban la parte gorda mediante el sobreprecio constante y permanente. Con Manduriaco se abrió las puertas para que Odebrecht retorne al país. Debía pagar 20 millones de dólares como multa y el sobreprecio en Manduriaco le permitió ese pago porque el sobreprecio es del 162%. De tal suerte que así han ocurrido las cosas en el Ecuador en medio de la presencia de un contralor ciertamente al servicio de estas grandes corporaciones de construcción que como Odebrecht han asaltado no solo en el Ecuador, sino en toda la América Latina, porque los conflictos han ocurrido en diversos lados. Muchos presidentes se han caído por esta realidad, digo porque han quedado absolutamente demostradas las acciones de Odebrecht.
Y todo lo que tocó Odebrecht en el Ecuador, todo tiene sobreprecio. Eso incluye al Metro de Quito, porque si bien el Metro de Quito nos sirve y es una obra importante, no podemos olvidarnos que está con un sobreprecio de las dos empresas, de Odebrecht y de Acciona. Y eso ocurre con Toachi Pilatón y eso ocurrió obviamente con Manduriacu. Y en el caso de Manduriacu, Milton, es importante recordarle al país que la Superintendencia del Poder del Control del Mercado hace un año y medio ya le multó a CELEG en $1 millón y a Odebrecht en 60 millones por haber actuado colusoriamente en la construcción de Manduriacu. De tal manera que hay precedentes que abonan para que lo que habíamos afirmado hace mucho tiempo sean realidades y certezas. La sanción a Poly en Estados Unidos evidentemente deja al descubierto la realidad denunciada a tiempo por la Comisión Nacional Anticorrupción y el tiempo nos ha dado la razón. Ahora, antes de avanzar con el tema, doctor, yo le quiero preguntar, ¿qué es de la jueza Matamoros, Karen Matamoros? Bueno, de lo que conocemos, la jueza sigue cumpliendo sus actividades, la siguen promoviendo. Creo que la judicatura, después de lo evidenciado en Estados Unidos en el juicio a Poli, y después de al cabo de los 7 años del acto ignominioso en donde ella leyó una sentencia que deben haberle preparado en otro lugar, no es posible que la sigan permitiendo que actúe en una función tan importante. Esto no es una acción de vendetta, es simplemente una demostración de que son jueces o juezas que se prestan a este tipo de circunstancias. Por eso hemos hablado de una justicia de alquiler en más de una oportunidad. Bueno, hablemos un poco de la denuncia por la cual se desató la ira del entonces Contralor Poli contra ustedes, que es esta venta del terreno para construir la refinería del Pacífico, que fue archivada en ese momento, era fiscal general del Estado, si no me equivoco, Galo Chiriboga. Así es, fue ante él a quien concurrimos a entregar la denuncia. Eh, las tierras del Aromo eran de una comunidad. La comunidad fue presionada para que le venda a una familia González. La venta en realidad fue a un precio ínfimo. Los comuneros fueron casi despojados de esa tierra y la familia González quedó de dueña de la propiedad que luego la vendieron al Estado. Cuando hablo del Estado, en realidad vendieron a personajes de esa época en términos de un sobreprecio formidable, porque si, como lo había señalado, si constaban los valores catastrales entre 250 $280,000, no era entendible que el Estado pierda tanto al pagar $10 millones por estos terrenos. Esta fue la denuncia, le dimos seguimiento y ha habido la sentencia correspondiente, dándonos la razón y señalando que el acto colusorio y la devolución estaba probado, absolutamente probado, y que los dineros del sobreprecio debían ser devueltos, pero como los juicios suelen demorarse tanto y como las acciones se vuelven interminables, ocurrió que en el curso de los acontecimientos fallecieron padre e hijo de la familia González, de tal manera que el conflicto está en este momento en otras circunstancias, porque no prescribe el peculado y lamentablemente entiendo que los familiares de los señores González se vieron abocados a encontrar una fórmula de solución a la sentencia que daba razón a una denuncia presentada en este caso. Pero este fue el pretexto que encontró Poli porque su amigo Chiriboga archivó la denuncia calificándole de temeraria y de falsa, y evidentemente eso le permitió, e intentó, mejor dicho, primero le permitió poner el juicio, pero intentó con eso frenar la tarea de la Comisión Nacional Anticorrupción, porque no solamente estábamos detrás de él, porque esto no es un tema personal, estábamos detrás de los actos de corruptelo que en el periodo comenzaban a gestarse y actuaron de una manera violenta. Hay que acordarnos que, por ejemplo, en el tema de Manduriacu, el exministro Albornoz
le puso un juicio a la comisión y pidió una indemnización de $3 millones. Lo propio hizo el prefecto de Pichincha pidiendo $3 millones. Lo mismo hizo alguien vinculado con Selec con las mismas montos. Llegó una circunstancia tan increíble que por los montos de las acusaciones la comisión iba siendo deudora de alrededor de $40 millones. Es decir, esto sí que es pájaros contra las escopetas, pero de ese tiempo acá, primero, no solo que hemos salido bien en los procesos judiciales, sino que en segundo lugar, la justicia nos ha ido dando la razón y el tiempo ha sido el mejor aliado de la Comisión Nacional Anticorrupción. Son las 8:35. Estamos hablando con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. El tiempo les ha dado la razón y lo que estamos viendo o lo que hemos visto en estas casi 2 semanas de audiencia en Miami, que terminó declarándose en culpabilidad de los 6 cargos que se le acusaba a Carlos Pollitt. Eh, pero no solamente es que el tiempo dé la razón, es que lamentablemente el tiempo dé la razón, porque lo que se vio, lo que se dijo, lo que se conoció, eh, es escandaloso, es ver cómo las cosas con plata se resuelven. Así es. Y también es lamentable que tengamos que en el país vivir detrás de los funcionarios públicos, del poder en su conjunto, para tratar de saber si su comportamiento ha sido idóneo o no. Ese es lo primero, pero ese es un rol de la sociedad civil, ese es un rol del periodismo de investigación, ese es un rol que corresponde al pueblo organizado, porque no confiamos en otros organismos que nunca trabajan de manera adecuada, con excepciones, evidentemente el trabajo de la Fiscalía es muy importante, pero eso es el primer elemento. Y el segundo, lo que usted acaba de señalar, eh, quienes dicen que hacen obra pública, quienes dicen que atienden los requerimientos del país, no lo hacen por convicción. En el fondo no lo hacen porque allí queda el vuelto. Y con el vuelto, evidentemente, se vuelven, se crean fortunas indescifrables y se generan también actitudes de proyectos de poder, no solo político, sino económico. De tal manera que la confrontación con la corrupción necesariamente tiene que ser una convicción sin afanes mediáticos, siguiendo la frase martiana de en silencio ha debido ser, porque este no es un tema de espectacularidad ni de farándula política electoral, es un tema que atañe a los recursos de todos nosotros. Y todo lo que se conoció en el caso, en el juicio en Miami, ¿usted cree que va a haber otra gente que se involucre o que sea involucrada en estas actividades ilícitas? Gente que ya está involucrada en otros temas o gente que no está involucrada en nada todavía que podría ser involucrada. Desde luego que sí, porque quienes enrostraron a Poli diciéndole nosotros les entregamos el dinero, no solamente señalaron que él tenía que ver en este detalle tan pernicioso, el propio Poli dijo en algún momento dado que habría que preguntarle al doctor Mera cuáles eran las relaciones y qué hacía en los contratos con las empresas como Odebrecht. De tal manera que él mismo ya le involucró a Mera, pero hay otras personas que están involucradas y también el poder político que el dejar hacer sabiendo del asalto, porque esto fue demostrándose en el tiempo, también es una forma de corresponsabilidad, el poder político de aquel entonces. Por eso es que nosotros creemos que todos estos juicios que se han planteado, lo hemos planteado nosotros, siempre ha sido por peculado. Peculado no termina en una etapa determinada, es imprescriptible y habrá que reanimar las fuerzas para, por esta vía, sancionar no solamente al responsable principal, sino a los otros responsables que deberán ser además absolutamente precisados. Y la mejor forma de precisarlos es que los dos estados, Estados Unidos y el Ecuador, compartan información porque allí se van a prender las luces respecto de las investigaciones inmediatas. Y para finalizar, Germán, hay un comunicado de ayer de la Embajada de los Estados Unidos que dice: la cooperación internacional es clave para la lucha conjunta contra la corrupción y la impunidad, y los Estados Unidos está comprometido a colaborar con el Ecuador para llevar a los criminales
ante la justicia. Que este caso sea un precedente para que ningún funcionario público asuma que está por encima de la ley y en nuestros países, y que el veredicto de confianza a la ciudadanía en los procesos legales transparentes. Esta es una declaración potente. Desde luego que sí. Eh, en todo caso, a más de que es válida, es importante, nos deja siempre esta especie de, ¿y por qué nosotros no podemos actuar de esa manera? ¿Y por qué tenemos que esperar que en otras latitudes se tomen estas decisiones para aclarar las realidades? También creo que en el fondo, aparte de la voluntad de decirnos, vamos a ayudarles, también leyendo las cosas hacia adentro, yo diría con la letra colorada, como se suele decir, también hay un llamado de atención, porque dicen en el fondo, ustedes no lo hacen. Y eso es la verdad, no hemos sido capaces de enfrentar la impunidad como correspondía. Bien, 8:40. Yo le quiero agradecer por habernos acompañado y qué coincidencias, ¿no? En un abril del 2017 pasaba lo que les pasó a ustedes a manos del entonces poderoso Contralor, y en un abril del 2024 el entonces poderoso Contralor y hoy reo de la justicia fue declarado culpable. Sí, una coincidencia muy particular de la que todos debemos obtener experiencia y yo creo que es importante para la Comisión Nacional Anticorrupción recordar en este momento a quienes nos acompañaron en esa tarea y que ya no están con nosotros, como Julio César Trujillo, María Arboleda, Isabel Robalino y Y Jorge y Rodríguez. Jorge Rodríguez Torres, que fue el primer coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Su hijo fue uno de los defensores de la causa. Así es, de tal manera que todos podemos recuperar esta como una lección de vida, pero también con una demostración de que no hay causas perdidas. En la Comisión Nacional Anticorrupción, en este momento, en este periodo, lo que hay es una convicción para seguir adelante el camino que nos trazamos desde el 2015, cuando se instituyó esta organización de la sociedad civil. Muchas gracias, Germán. Germán Rodas. Hilton, un saludo cordial, muy gentil.